Hola estimado docente y compañeros en general, somos el grupo llamado Los Libertadores, conformado por Dante Mío, Jordan Cervantes, José Farrañán y el que les habla, Julio Silva. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los cambios sociales que ocurrieron en nuestro país entre los años 1930 y 1968, que fue una etapa conocida como la crisis del orden oligárquico. Durante muchos años, el Perú estuvo dominado por una élite criolla y terrateniente, donde ellos se beneficiaban del sistema, mientras que los campesinos indígenas quedaban relegados, sin derechos y trabajando tierras que nunca serán suyas. La migración del campo a la ciudad, las huelgas obreras y movimientos campesinos fueron parte de un proceso que cambió la vida de millones de peruanos. Por ello, nuestra postura ante este periodo es clara, teniendo en cuenta que en ese entonces había una sociedad dividida entre lo andino y lo europeo, con una modernización centrada en Lima y desigualdad. Podemos decir que hubo cambios sociales importantes en este periodo, pero no fueron suficientes. Sectores populares, obreros, campesinos y luego migrantes lo que provocaron los cambios más profundos, aunque el Estado intentara frenarlos. Muchas gracias. Uno de los primeros cambios visibles fue en el mundo laboral y político. A partir de los años 30, los obreros comenzaron a movilizarse organizando huelgas y protestas para exigir derechos básicos, como la jornada de 8 horas, mejores salarios y libertad sindical. El Estado no les dio esos derechos por buena voluntad y los cedió porque ya no podía ignorarlos. Es decir, el sistema oligárquico empezó a resquebrajarse no por decisión política, sino porque la presión social lo obligó a adaptarse. Fue el pueblo el que empujó al cambio, no las élites. Además de lo político, la economía peruana también empezó a cambiar fuerte en esta época. En la costa la agricultura se modernizó y apareció un nuevo proletariado rural, mientras que en la sierra el modelo de hacendados empezó a decaer. Muchos terratenientes ya no podían mantener sus tierras productivas y eso debilitó a la clase dominante tradicional. Al mismo tiempo, Lima comenzó a crecer como centro industrial y comercial, lo que hizo que el campo dejara de ser el centro económico del país. Este cambio empujó a miles de campesinos a migrar no solo por la pobreza, sino por la economía que ya no los necesitaba, o mejor dicho, solo los quería como mano de obra barata. Bueno, y continuando con lo anterior, fue aquí donde el cambio más fuerte llegó con las migraciones del campo a la ciudad, donde desde los años 40 y 50 miles de campesinos empezaron a migrar hacia las ciudades, especialmente hacia la capital que Lima. Miles de familias andinas empezaron a abandonar sus tierras y no porque querían progresar, sino porque ya no podían sobrevivir en un sistema que los explotaba o los ignoraba. Y aquí hay algo clave, ya que según estudios como los de Volte y Adams, estos migrantes no llegaron solos, sino llegaron en grupos organizados manteniendo redes de familia, compadrazgo y apoyo mutuo. Como el Estado no les daba vivienda, ellos mismos invadieron terrenos, como el Estado tampoco les daba luz ni agua, ellos mismos se unían para exigirlo. Así nacieron muchos barrios populares conocidos de Lima. Estos migrantes no solo no llegaron solos, puesto que trajeron tanto su cultura, sus redes de paisanaje y sus costumbres andinas. Esto cambió la cara de la ciudad y obligó al Estado a responder. Políticamente fue un terremoto, ya que los sectores populares comenzaron a organizarse, a exigir servicios básicos y a reclamar derechos. El cambio social no fue planificado por el gobierno, sin embargo fue construido con sudor y autogestión desde abajo. Antes desde Lima se veía al campesino como un indio ignorante, alguien que solo servía para trabajar la tierra. Pero sin embargo, con las migraciones, lo andino entró con fuerza a la ciudad, donde la música, la comida, las fiestas e incluso la forma de hablar de ellos se mezcló con las personas que ya se asentaban en Lima. Por ello, Lima dejó de ser una ciudad criolla para convertirse en un espacio mucho más diverso, con más culturas. Aunque no siempre fue respetuoso, pero podemos decir que fue un proceso lento y lleno de discriminación, pero que la identidad andina comenzó a ganar visibilidad y orgullo. Por eso, ante ello, podemos decir que la cultura popular se abrió espacio a la fuerza, pero no todos lo iban aceptando. Continuando con el tema, tenemos lo que es la crítica. En este caso vendría a ser la siguiente pregunta que es, ¿y el Estado qué hacía? En este caso el Estado muchas veces solía reaccionar por conveniencia misma y tarde a la vez, mientras que el pueblo se organizaba y hacía y transformaba la ciudad, intentando mantener el control sin cambiar realmente la estructura del poder. Por eso es que decimos que los cambios sociales sí ocurrieron, pero no fueron suficientes porque la desigualdad y la discriminación siguen existiendo.
Ahora, y para culminar ya el tema, tenemos las conclusiones, que en este caso es que los cambios sociales sí ocurrieron durante la crisis del orden oligárquico. Fueron profundos, aunque no perfectos, pero la sociedad peruana nunca dejó de estar completamente dividida entre los de arriba y los de abajo. Y ya no solo era mano de obra, o sea, los campesinos, en este caso eran los manos de obra silenciosas, sin que empezaran a organizarse, y empezaron a migrar y a reclamar derechos. Los ciudadanos que antes pertenecían solo a la élite comenzaron a llenarse de nuevos protagonistas, que vendrían a ser los obreros, provincianos, mujeres trabajadoras, niños que iban por primera vez a la escuela, a clases. Y gracias a esa crisis, bueno, surgió una nueva identidad popular urbana, donde la gente ya no aceptaba el papel de subordinado, sino que se crearon sindicatos, asociándose vecinos, mercados autogestionados y haciendo también las que son las festivales barriales y las redes de apoyo entre migrantes. La comunidad dejó de depender únicamente de la hacienda o del patrón y empezaron a construirse en la ciudad entre vecinos y compañeros. Pero el racismo y el clasismo siguen vivos en el Perú. Sin embargo, aún hoy se usa lo que es la palabra serrano como un insulto. Aún hoy se cree que el que tiene otra forma de hablar vale menos que los que hablan perfectos o los que se sienten superiores. Si el pueblo logró transformar este país desde abajo, pero mientras siga habiendo ciudadanos de primera y segunda clase, la lucha no está terminada. Muchas gracias.